Buenas tardes a los tres y empezamos entonces. Vamos a hablar del sistema o de los sistemas políticos y económicos del mundo. Hemos visto a varios pensadores, voy a citar a Judith Butler, que sacó una reflexión hablando de el capitalismo tiene sus límites. Otros han anunciado que este es el fin del capitalismo o por lo menos del neoliberalismo. ¿Qué piensan ustedes de este caso? Es decir, realmente, ¿qué nos está mostrando el manejo de esta crisis y qué indicios ven ustedes de algún posible cambio en el sistema político y económico mundial? Vemos que este distanciamiento y la cuarentena pues son adicionales, se van poniendo, van escalando en unas complejidades muy grandes que teníamos poniendo presión en la economía. Muy pocos se pueden arriesgar a decir que nosotros vamos a enfrentar una recesión económica muy severa, porque tenemos una disminución tanto en la producción como en el consumo. Y lo que pasa es que las recetas que nosotros teníamos tradicionales, o sea, las recetas que nosotros conocíamos para superar estas crisis financieras, como las recetas de Keynes, pues del británico, del economista británico, no son recetas que necesariamente aplican en estos momentos, que son unas recetas en las cuales los gobiernos asumen los gastos hasta que las personas pueden empezar a gastar o emplearse y así dinamizar la economía. Pero nos vemos entonces en una situación muy compleja donde nos requerimos pensar en unos sistemas económicos o tener un pensamiento económico que va más allá de la oferta y la demanda y del intercambio de bienes. Entonces, vamos a ver, o sea, tenemos que tener unos escenarios en donde la economía se debe centrar no solamente en esos temas de medios de subsistencia y dinero, sino pensar quizás soluciones de cómo producimos menos, pero al mismo tiempo cómo nos mantenemos socialmente responsables o intelectualmente y socialmente activos. Más allá de uno pensar, digamos, en tener un mapa construido de la cuestión, en que ya, digamos, tuviéramos los elementos necesarios para convertirnos en futurólogos y predecir qué es lo que va a suceder con nuestras sociedades capitalistas, me parece importante que, sobre todo, que la pandemia entrega muchos elementos para, digamos, construirnos ese mapa mental, ese mapa cognitivo, y a partir de ahí, digamos, intentar prefigurar cuáles serían esos posibles escenarios, todos posibles, unos más posibles que otros, digamos, unos más probables que otros, pero sin embargo, digamos que a partir de ahí ya podría uno comenzar a generar balances, como digo, digamos, demasiado anticipados, pero que cuya prefiguración permitiría afrontar de una mejor manera el futuro. Si bien tenemos esa certeza de esa transformación absolutamente radical que estamos experimentando en términos individuales, en términos sociales, no tenemos todavía claridad en cuanto a la direccionalidad y profundidad de las transformaciones. No sabemos cuál va a ser el direccionamiento específico que van a tomar nuestras sociedades, ni tampoco la profundidad de las transformaciones. Por eso aventurarse, digamos, a plantear, como lo hace Zizek, por ejemplo, en un texto muy temprano, un texto más o menos de febrero, aventurarse a afirmar que el capitalismo, digamos, está a punto de colapsar, está, digamos, en un momento terminal, me parece todavía bastante aventurado. Creo que cada uno de los países está intentando resolver las necesidades de sus nacionales. Hay una presión, que es uno de los fenómenos que creo que vamos a ver de pronto incrementarse en los próximos años, que de alguna manera ya venía sucediendo. Pues Donald Trump es un fenómeno de nacionalismo, la crisis, Italia también se encontraba un poco bajo un gobierno con un tinte nacionalista. Hay varios países, particularmente de Europa Occidental, que se encontraban un poco yendo hacia esa dirección, y precisamente lo que ha llevado, yo creo, que en el marco de la Unión Europea, que esos países pues desconozcan y dejen un poco de lado la cooperación de la Unión e intenten preocuparse por sus propias medidas a la hora de defenderse de esto. Sentarse en este momento y intentar mirar hacia el futuro es muy complejo. Hay elementos de análisis, obviamente, digamos que esto no quiere como coartar pues, todo lo que vamos a hacer hoy, pero es poner como las limitantes muy claras sobre el alcance que puede tener este tipo de ejercicios. Dan pistas, yo creo que establecen agendas, sobre todo para dar conversaciones relevantes en el futuro más inmediato, pero teniendo la claridad de que es difícil
como hablar con toda la certeza del caso. Esa política keynesiana de activar o de ampliar la intervención que el Estado tiene sobre la economía es el viejo truco, es, digamos, la vieja conocida, es a la que los gobiernos casi siempre echan mano en los momentos en los cuales el mercado se sale un poco de control o las externalidades del mercado se vuelven un poco impredecibles. La pandemia introdujo eso, la pandemia introdujo un elemento que no estaba considerado dentro de los planes naturales, en esa relación o ese equilibrio que mantiene el Estado y el mercado ahora en épocas de neoliberalismo, y lo que plantea simplemente es que ese péndulo es además en los últimos 100, 150 años es bastante histórico. Hay unos momentos en los que el Estado interviene mucho en la economía, otros momentos en los que se aleja. Yo también quisiera creer, cierto, como algunos, quisiera creer que las cosas van a cambiar para bien. Quiero que me digan si estamos de acuerdo en algo. Para que esto cambie un poquito, Donald Trump debe perder la reelección en Estados Unidos. Yo creo que más o menos, porque digamos que la alternativa pues es Joe Biden, que va a ser muy probablemente el candidato demócrata, y pues Joe Biden puede ser demócrata, probablemente va a llevar una ampliación en el sistema social y de seguridad social estadounidense, que además hace muchísimo tiempo de haber ocurrido, pero pues digamos que Joe Biden sigue estando... lo más liberal o lo más progresista de Estados Unidos sigue siendo bastante conservador respecto a nuestros propios criterios. ¿Cómo es el papel del Estado ahora en la crisis y en lo que se aproxima? Yo sí creo que hay unas limitantes en la capacidad que va a tener el Estado de ampliar, digamos, como esos sistemas de control. En China no es novedoso que hagan un poco lo que están haciendo y que hayan utilizado las herramientas que han utilizado, porque pues, el Estado siempre ha estado muy pendiente de controlar a sus ciudadanos y de ampliar un poco la forma como intervienen en sus vidas privadas para evitar cualquier tipo de disidencia, etc. En sistemas democráticos eso no es tan sencillo y digamos que todavía quedan muy buenos controles para establecer limitantes a eso. Entonces yo creo que va a haber un impulso similar al péndulo que hablaba ahorita. Va a haber obviamente un impulso por ampliarse este tipo de controles, pero es muy insostenible en un sistema democrático que funciona relativamente bien. Venimos entregando voluntariamente nuestros derechos y libertades no solamente a cambio de lo que decía Santiago, lo que decías tú de tener bienestar o salud, pero también a cambio de tener acceso a una red social gratuita o a ciertos intercambios sociales. Pero por otro lado, Daniel, yo creo que aquí hay un tema de esperanza grande. Creo que estamos viendo también unos temas de unos valores cívicos y altruistas grandes y genuinamente que están surgiendo, y unas colaboraciones solidarias con un norte claro en el bien común, donde tenemos la academia participando o neutralizando de alguna manera estos poderes. Todo el mundo está hablando de que el mundo está cambiando, o de que el mundo debe cambiar, o de que el mundo tiene que cambiar, pero poca gente, por lo menos poca gente he visto que nos diga en qué cambió. Entonces me gustaría, ya saliéndonos un poco de sus títulos académicos, que nos cuenten cada uno de ustedes en esta crisis, esta cuarentena, qué aprendieron de nuevo, qué creen que cambió en ustedes. Es un tema de volver a empezar de cero, entonces es un tema ni siquiera de capitalizar o de aprender en lo que está ocurriendo, sino a tener el valor de poder empezar cero sin arrogancia y saber como que necesitamos desaprender una cantidad de cosas que orgullosamente habíamos acumulado. Esta situación lo que ha hecho o lo que nos ha permitido es adquirir una suerte de conciencia frente a la persistencia, la radicalidad, la agresividad de esas contradicciones que vivimos en nuestros mundos sociales. A partir de ahí, me parece entonces importante cómo, de alguna manera, si logramos, retomando lo que decía hace un momento, si logramos significar esta situación, podríamos llegar quizás a pensar en una posibilidad de una suerte de coexistencia un poco más, digámoslo así, más solidaria, no solamente entre seres humanos. Ver en acción que somos capaces de encontrar las soluciones técnicas a ciertos problemas muy complejos que tenemos, pero a la vez que nunca olvidamos y tenemos a la mano esa disposición a preocuparnos por los otros, esa disposición a resolver problemas colectivos, esa disposición a asumir costos y asumir sacrificios personales por el bien común. Creo que es un poco la lección que saco de estos primeros 30 días encerrados y probablemente de los que vengan. Pues yo quiero compartirles 2 o 3 cosas que yo mismo he aprendido. Ninguna persona puede salvarse sola, ninguna sociedad puede salvarse sola, ninguna nación
puede salvarse sola, ¿cierto? Entonces me queda muy claro la urgencia que tenemos de cooperar. Y ya como una reflexión, digamos, más desde el punto de vista político, yo sí creo que por lo menos en Colombia tenemos que, no voy a decir recuperar, sino que tenemos que tener por fin un estado de bienestar que nunca hemos tenido y que nos cogió la noche para tenerlo y nos está pasando pues el tren por encima. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron. La idea es que sigamos teniendo este tipo de foros,